a la iglesia en Roma, y vamos a tomar la sección el día de hoy en el capítulo 15. Ya estamos terminando esta carta que nos ha llevado casi 2 años, y aún así, por supuesto, que hay mucho más que extraer. Lo que nosotros vemos los días domingo en 1 hora probablemente, sin duda alguna es solamente una parte muy breve de lo que realmente cada sección nos entrega, y por eso es que también es la esperanza nuestra como pastores que ustedes continúen, ¿no es cierto?, profundizando y personalizando lo que aprendemos el día domingo. La sección que vamos a tratar el día de hoy es desde el versículo 7, 15:7 al 13. Dice así la palabra del Señor: Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito: Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice: Alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez: Alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez Isaías dice: Estará la raíz de Isaí, y el que se levantará a regir los gentiles. Los gentiles esperarán en él. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en la esperanza por el poder del Espíritu Santo. Padre, esta mañana venimos delante de ti, este domingo, Señor, este día que has hecho tú, Padre amado, para escudriñar tu palabra y ser guiados por ella a nuestra propia vida, Señor. Porque tal como dice tu palabra, las cosas que se escribieron antes se escribieron para nuestra enseñanza. Te damos las gracias, Señor, por la libertad que tenemos de reunirnos y de tener tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, esta sección que consiste en varios versículos, sigue la misma línea o el hilo conductor que hemos venido estudiando ya desde el capítulo 14, que tiene relación, por supuesto, con las diferencias que existían culturales, de tradiciones, entre judíos y gentiles. La iglesia de Roma era una iglesia que, diríamos nosotros, estaba bastante equilibrada en cuanto a la cantidad de judíos y de gentiles, según los historiadores. No era como otras iglesias, por ejemplo la de Jerusalén, donde prácticamente la totalidad eran judíos, ¿no es cierto? O dentro de la misma Galilea, cuando se comienzan a fundar iglesias. Ahora, lo que ocurre aquí es que el choque, recuerden ustedes, el choque cultural entre judíos y gentiles es monumental, o fue monumental, ¿no es cierto? Si pudiéramos hoy día nosotros tener algún grado de similitud, sería como si un judío ortodoxo o ultraortodoxo se convirtiese a Cristo y trajera consigo toda esa tradición y toda esa formación religiosa en la que ellos están, ¿no es cierto? Y estuviera en medio de personas gentiles como nosotros, sin esa carga cultural. Entonces, el contexto directo es ese. Y aquí Pablo habla de fuertes y débiles, que no tiene que ver con el nivel de fe ni con el nivel de compromiso, sino específicamente en el contexto directo de todo el capítulo y de todo lo que hemos visto, con situaciones como la comida, los días, ¿no es cierto?, festivos que tenían especialmente los judíos, y entonces se produce un choque entre ambos, porque aquellos que no tenían esta carga cultural, obviamente despreciaban en cierto sentido esa forma o esa, entre comillas, esclavitud que podían tener los de
ascendencia judía o de trasfondo judío en relación a la alimentación o a los días. Y por otro lado, quienes tenían esta carga, vale decir los de origen judío, consideraban en menos a aquellos que no tenían estas prácticas y más bien cuestionaban su espiritualidad por el no cumplimiento de estas prácticas. El tema es que ciertamente se produce este choque cultural y como todas las cosas y como ocurre en cualquier grupo de personas, independiente de si sean o no de culturas distintas, se producen roces. ¿Ya? Se producen roces porque todos somos diferentes. Entonces Pablo está tratando específicamente este tema y está yendo tanto a aquellos que son considerados en esta área fuertes y a aquellos que son considerados en esta área, y hago la salvedad, en débiles. ¿Ya? Y termina el capítulo 14 con el versículo 22. Vamos a leer el versículo 22 del capítulo 14. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Entonces dice, si tú, teniendo fe, consideras que algo está mal, aunque para otro no lo sea así, y estoy hablando no de cosas doctrinales, por supuesto, tenlo para ti mismo. No, alteres tu conciencia por causa de algo como estas características. ¿Ya? Y el capítulo 15, que analizamos la semana pasada, recordamos que el versículo 4 al 6, lo vamos a leer rapidito, dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Entonces, dice lo que se escribió antes, en el caso de Pablo y de los hermanos en Roma, se está refiriendo específicamente a lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento. El día de hoy para nosotros incluye el Antiguo y el Nuevo Testamento, es decir, la palabra de Dios completa. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Apela a la unidad, ¿no es cierto? Porque la unidad, cuando comienza a verse afectada, es complicada, porque en definitiva la separación que empieza a existir cuando no es por causas doctrinales, ciertamente es algo que puede producir no solamente diferencias, sino que desunión, que es en definitiva lo que tanto busca siempre Satanás. El versículo 6 dice: para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice, tanto fuertes como débiles, tanto los que están todavía, ¿no es cierto?, entre comillas, atados a ciertas tradiciones, como aquellos que se sienten libres de esas tradiciones, sean unánimes ¿en qué? En Cristo Jesús. Ambos grupos somos salvos por la misma gracia. Por lo tanto, el versículo 7, que comenzamos a ver a partir de ahora, dice, por tanto. Entonces, recuerden que esta es una expresión que se asocia con la conclusión de algo. Es como decir, bueno, redondeando todo lo que he dicho anteriormente, esto es lo que tienen que hacer. ¿Ya? Entonces, Pablo ha ocupado todo el capítulo 14, todo lo que va del capítulo 15, en una carta profundamente doctrinal, pero estos dos capítulos los ocupa casi exclusivamente en las relaciones interpersonales, en la forma en cómo debemos tratar las diferencias que no constituyan, ¿no es cierto?, ni una herejía ni un pecado, cosas que por supuesto se tienen que tratar, cosas que tienen que ver con nuestras costumbres. Nosotros hoy día como iglesia y en todas partes existe una convergencia de hermanos que vienen de otros países, otras culturas, y nosotros mismos de otras culturas. Es distinta la cultura de un sureño en Chile que la cultura de un nortino, ¿no es cierto? Y somos chilenos igual. Por lo tanto, existen diferencias que se van a producir dentro de una iglesia. Pero el Señor dice que nosotros tenemos que ser unánimes en Cristo. Ambos somos salvos, todos somos salvos por la gracia de Dios. Todos
hemos sido bautizados, como hemos visto el día miércoles, en un mismo espíritu. A todos se nos ha dado beber de un mismo espíritu. El Señor no hace acepción de personas. Entonces, Pablo está transmitiendo esto a la iglesia de Roma y por extensión a nosotros, que tendemos, ¿no es cierto?, a hacer diferencias cuando personas, hermanos, hermanas nuestras, hacen las cosas de una manera quizás diferente a la nuestra. ¿Ya? Diferente a la nuestra. Podemos considerarlos de repente, no sé, por decir una cosa, desordenados en relación a lo que nosotros consideramos que es ordenado y cosas por el estilo. ¿Ya? Recuerden, cuando comenzamos a ver esto, hay grupos que de alguna manera están apegados a situaciones en que consideran que todo es pecado en cierta manera y se abstienen de ciertas prácticas como celebración de los cumpleaños, en fin, ¿no es cierto?, la celebración de la Navidad o cosas por el estilo que en definitiva traen a las personas separaciones. Pero aquel que no lo hace, no se considere muy espiritual o juzgue a aquel que lo hace, porque en definitiva por una torta de cumpleaños no fuimos salvos. Somos salvos por Cristo, por la sangre de Cristo. Por supuesto que cuando nosotros también estamos en una condición, entre comillas, de fuerte en estos aspectos, tenemos que tener cierto grado de aceptación hacia aquellos que a lo mejor están de alguna manera esclavizados en esto. ¿Ya? Esto es como difícil de explicar en un sentido, porque nosotros en realidad somos una majamama de culturas. No es tan marcado como el judío y el que no lo era, ¿no es cierto? Nosotros no tenemos mayores problemas con la comida, por ejemplo, hay algunos, pero en el caso del judío ortodoxo hasta el día de hoy existe lo que, si ustedes lo saben, la comida kosher, que es una comida específicamente purificada y visada por el rabinato. Entonces tú vas a un supermercado en Israel y vas a encontrar fideos kosher, arroz kosher y todas estas cosas que están purificados, todo está ahí. Y un judío ortodoxo jamás compraría, aunque estuviera regalado, los otros productos no los haría. Entonces, imaginemos que una persona de esas características se convirtiera y llega al supermercado y dice, churra, ¿qué hago? Pero es que esto... Y nosotros le dijeron, ¿cómo se te ocurre, tontorrón? Si esto es lo mismo, ¿no es cierto? Pero el otro tampoco podría decirnos, oye, el gallo libertino, mira, come cualquier cosa. ¿Ya? Esto es terrible, hermano. Nosotros a lo mejor no nos hemos encontrado, pero cuando una vez nos tocó, a mí, Adrianita, veníamos de Israel, íbamos a España, en un avión de la línea israelita. Y iba un judío ultra ortodoxo, no les voy a mentir, envuelto como en un nylon, y abría la cosa, ¿no es cierto?, para recibir la comida, que obviamente era kosher. Y no, era súper normal para él, pero imagínate, yo miraba y decía, ¿cómo este gallo? Porque aparte que hacía calor. Bueno, pero es su forma de no contaminarse, porque con nosotros se contaminaba. Entonces imaginen un hombre con esa formación así, que conozca al Señor, que se salve. No es de un día para otro decir, ya me salgo del nylon y empiezo a comer lo que sea. ¿Ya? Yo se lo quería pedir, ¿no es cierto?, como para transpirar un poco, bajar de peso, pero bueno. Y después me enteré que son nylon especiales. O sea, no es que el gallo pescó cualquier nylon y le puso un cierre. No, son hechos para eso. Son hechos para eso. ¿Ya? Entonces, es más o menos lo que pudiera haber pasado aquí. El tema es que el versículo 7 dice, por tanto. Vale decir, después de todo esto, ¿cuál es la conclusión de esto? Recibíos los unos a los otros. Recibíos los unos a los otros. ¿No es cierto? Y aquí viene el estándar. Como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Lo que está diciendo es, recíbanse unos a otros. Y la palabra ahí es proslambano, que la palabra lambano es como recibir, pero proslambano es como algo exagerado, es decir, denle la bienvenida,
recíbanlo con amor. No es solamente recibirlo o aguantarlo, sino que es recibirlo con amor. Esa es la expresión proslambano. Entonces lo que está diciendo Pablo aquí es, si alguien es diferente en esas áreas, recíbelo con amor. ¿Cómo? Como Cristo nos recibió a nosotros. Porque ¿cómo es que Cristo nos recibió a nosotros? ¿No es cierto? Si somos honestos con nosotros mismos, realmente el Señor ha tenido mucha paciencia, mucho estómago, mucho de todo para recibirnos a nosotros, y lo ha hecho con amor. ¿No es cierto? No hace una expresión, no, nos recibe con amor. Entonces, si Él me ha recibido así con amor, ¿por qué yo tengo que poner caras o de alguna manera hacer sentir mal a alguien que hace las cosas distintas que yo, o que tiene otras tradiciones, otra cultura? Vuelvo a insistir, siempre que no sea una herejía o no sea un pecado propiamente tal, bueno, es parte de la la multitud de personas que constituyen una iglesia. Y el milagro del cuerpo es eso, personas muy diferentes, con pensamientos diferentes, con formaciones diferentes, llegamos a ser, como decía el versículo 6, unánimes en Cristo. Y eso nos da el sustento para tener un corazón de recibir, ¿no es cierto?, en amor, darle la bienvenida a aquellos que son diferentes a nosotros, que son distintos a nosotros, hermano. Eso es algo que sin duda alguna todos nosotros tenemos algo que cambiar en esa área respecto a hermano o hermanos o hermanas. Y seguramente alguien también tendrá que recibirnos a nosotros con amor, porque esto no es solo para algunos, sino que es para todos. Porque lo que está diciendo aquí, por tanto, vale decir, aquellos que se consideraban débiles o aquellos que se consideraban fuertes, todos ellos, todos nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Recibirnos unos a otros, como Cristo nos recibió, para gloria de Dios. Recuerden que terminamos el versículo 6 con el tema de la unidad, la unanimidad. Jesús ora en Juan 17, dice, para que sean uno, ¿no es cierto? Para que el mundo crea que tú me enviaste. El mundo, una de las señales potentes que tiene para saber que Cristo es verdad, no estoy diciendo para que crean y sean salvos por eso, pero el testimonio es que somos tan distintos, podemos ser diferentes, ¿no es cierto? Pero nos amamos y podemos ser uno. Por eso es tan fuerte cuando nosotros hablamos mal de nosotros mismos o de otros hermanos con otros hermanos, con otras personas, o peor aún, con gente que no es ni siquiera cristiana. Eso, hermanos, es horrible, eso es un atentado, eso es pecado. Porque aún si la persona, el hermano o la hermana realmente está incluso en una situación pecaminosa, yo no tengo autoridad y potestad para difamarlo o difundir esa situación. Lo que tengo que hacer es tratar esa situación bajo las instancias que esto corresponde. Entonces, porque es muy fácil salir hablando mal de la gente y de la hermandad, en circunstancias que por mi experiencia por lo menos muchas veces las cosas ni siquiera son verdad y se comentan en lugares que ni siquiera son entre hermanos. Hoy ya no estás yendo a la iglesia. No voy más. Es que la cuestión, venga, pura gente deshonesta, ¿no es cierto? No, y fui y no me pescaron, y cuestiones. No, y vi cuestiones como medias raras que nunca dicen cuáles son, pero vi cuestiones como medias raras, así que no fui más. ¿Cómo crees que queda eso? ¿Tú crees que está haciéndole un daño a quién? A la propia persona. Lo estás alejando de la única posibilidad quizás que tiene de escuchar la palabra de Dios. Y es esa
maldita costumbre, perdóname la expresión, de pelar a la gente por pelar. Porque bastaba con decir, ¿sabes qué? No, es que en realidad no he ido últimamente. Suficiente. Pero le da la cuestión. Aparte de que se condimenta de una manera que parezca peor todavía de lo que quizás fue. ¿O no? ¿No es cierto? Entonces, de eso tenemos que cuidarnos. Todos nosotros somos miembros los unos de los otros. Nos debemos cuidar los unos a los otros. No es tapar los problemas hay que tratarlos. Pero otra cosa es esa difamación cobarde, que las cosas que no se dicen aquí, ¿no es cierto?, se dicen en otra parte. Y siempre, pero en el 99,9% de los casos, la persona que lo hace es inocente en su historia. Siempre. ¿No es cierto? Bueno, eso es lo que no se debe hacer. Versículo 8. Pues os digo que Cristo Jesús, volvemos al contexto directo acá, judíos y gentiles. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Lo primero que dice es, judíos, ustedes que están de alguna manera criticando a los gentiles por no hacer las prácticas que ustedes hacen, quiero decirles, dice el apóstol Pablo, que Jesús vino como judío para hacerse siervo de la ley que le fue dada a ustedes y que ustedes no cumplieron. Porque para poder salvarlos a ustedes, Jesús tenía que cumplir perfectamente la ley y morir. ¿Se entiende? Entonces, los judíos se están jactando de que practican tal o cual cosa, pero Pablo les está diciendo que Cristo Jesús vino como judío para cumplir esa ley que les fue dada a ustedes y que ustedes no cumplieron. No cumplieron. Y pasa a decirle, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Entonces pasa a citar a dar cuatro citas del Antiguo Testamento que abarcan todo el Antiguo Testamento. Va a tomar la ley, los profetas y los salmos, que es la forma en cómo se divide el Antiguo Testamento, que se llama Tanaj, Torah, Neviim, Ketuvim, que es profeta, ¿no es cierto?, enseñanza, profeta, y los otros escritos. Y dice acá, el versículo 9, por tanto, fíjense, esta es una cita de 2 de Samuel. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. O sea, desde un principio, el plan de Dios incluía a los gentiles. Por lo tanto, ¿de dónde habían sacado los judíos que los gentiles, poco menos que eran seres inferiores? De la cultura, de la tradición, no de la palabra. No de la palabra. Versículo 10 dice, y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez, por si queda duda, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y después cita al profeta Isaías. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir a los gentiles esperarán en él. Entonces les está diciendo, judíos, ustedes que creen o se creen superiores por ser judíos, ¿no es cierto?, y están menospreciando a los gentiles, Pablo les da 4 citas de las muchas que hay del Antiguo Testamento para que ellos, ¿no es cierto?, entiendan que el plan de Dios para Israel siempre fue ser
luz a las naciones. ¿Lo hicieron así? No. ¿Qué tomaron ellos? Tomaron esto y lo creyeron para ellos. Y alejaron la verdad de Dios y empezaron a poner miles de tradiciones para dificultar el acceso de un gentil a la ley de Dios, a la verdad de Dios. ¿Ya? Leamos Isaías 49. Este es el fundamento teológico de lo que les dice en el versículo 7. Recíbanse unos a otros. Primero trata a los judíos. Isaías 49. Vamos a ver el versículo. Vamos al 5 y 6 nomás. Isaías 49, 5 y 6. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová y el Dios mío será mi fuerza. Ese es Israel, ¿no es cierto? Pero el versículo 6 dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. Primera cosa, restaurar el remanente de Israel. También te di por luz a las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. ¿Recuerdan la orden de Jesús? Ir hasta lo último de la tierra y hacer discípulos. El plan de Dios siempre incluyó a los gentiles. Israel tenía que ser luz a las naciones. Pero las tradiciones que el mismo Jesús criticó y condenó, ¿no es cierto? Ustedes, le dijo a los fariseos, niegan la verdad por causa de sus tradiciones. Y muchas iglesias están llenas de tradiciones. La falda, el moño, esto, que allá, que acá, que la mujer a un lado, que la mujer hasta otro, que para orar hay que ponerse una capa o un velo. Y cantan fuego del Señor, ¿no es cierto? Y la gente se ríe, pero ¿sabes qué? El fuego del Señor va a venir ahora a condenación. Ya vino al tabernáculo, después vino en la persona de Jesús. Pero el próximo fuego que va a venir del cielo es condenación. Entonces, te di por luz a las naciones. Pablo está hablando con los israelitas primero. Ahora, ya lo trató, pero vamos a verlo en Romanos 11. Ahí mismo en Romanos 11, versículo 11 al 17. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celo. Esta cosa son esas cosas que en la cabeza no entran. Pero Dios permitió todo este tropiezo para activar la bendición a los gentiles. ¿Por qué? Porque al final no iba a ser Israel el que llevara a los gentiles a Dios. Porque ¿qué significará eso? Que la gloria era de Israel. Lo que va a hacer es que la gloria de Dios y la misericordia de Dios va a ser tanto para judíos como para gentiles. Y si su transgresión, versículo 12, es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Entonces nosotros gentiles hoy día no miremos a Israel como
aquellos que mataron a Jesús, hicieron esto, o despreciarlos. Recuerden que existe en el mundo no es un antisemitismo, eso es un término no exacto, porque antisemitismo significaría estar en contra de los árabes, de los palestinos, de todo eso, todos son semitas. Lo que hay es una judeofobia, un odio al pueblo judío. Y sabemos que la Escritura dice, Jerusalén será, como en este momento, piedra pesada a las naciones. Piedra pesada, va a ser siempre algo que estorbe. Pero no van a poder sacarlo porque Dios ha prometido su total restauración. Y lo que no hicieron los judíos, tampoco lo hemos hecho los gentiles en no llevarle el evangelio a ellos. ¿No es cierto? Y dice, y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Lo que leímos recién, Pablo a los judíos en relación a los gentiles. Judíos, los gentiles siempre han estado en el plan de Dios. Ahora, gentiles, no se jacten ni consideren que Israel ya no existe más para Dios. No. Por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Cuando habla de la raíz se está refiriendo a Israel, a los judíos específicamente, vale decir, la casa del sur. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú, gentiles, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo. Versículo 18, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabes que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Y sigue, ¿no es cierto?, hacia adelante. Entonces lo que está diciendo es, ni los unos ni los otros. No nos jactemos, en el caso de los judíos, por ser judíos, ¿no es cierto?, ni los gentiles piensen que Dios ya terminó con Israel. Hay una doctrina o una forma de enseñanza que es absolutamente herética, que se llama la teología del reemplazo. A lo mejor alguno de ustedes lo ha escuchado, que dice que la iglesia reemplazó a Israel. No, no es así. La iglesia es Israel, porque Dios tiene un solo pueblo. Recuerda cuando vimos por allá, por los meses del año pasado, cuando vimos las raíces hebreas del Nuevo Testamento, y cuando Jacob llama a su hijo José, y su hijo José viene con sus dos hijos, Efraín y Manasés es el mayor, pero Efraín, siendo el menor, recibe la bendición. ¿Y se acuerdan lo que significaba Efraín? Multitud, ¿no es cierto?, o abundancia. ¿Y cuál es la profecía que dice Jacob sobre Efraín? Será Melo Hagoín, de él saldrá multitud de naciones. Y cuando se divide en el reino del norte y el reino del sur, las tribus de Efraín, ¿qué pasó? Se dispersaron para siempre. No, no para siempre. Porque nosotros constituimos eso que es ahora injertado. Porque somos olivo, no somos un naranjo. No es una planta extraña. Es una planta que se crió, como decía esta mamá, sí, mi invitación. ¿A la qué te importa? Pero nos pescó un día el Señor, ¡pah!, y nos injertó. Y empezamos a ser alimentados con la savia original. El olivo. Ese es el plan maravilloso de Dios. Entonces dice, no se separen, no permitan que Satanás los divida por tontera, porque todos somos miembros los unos de los otros. Lo mismo para nosotros. En rigor,
Y si no lo entiende, puede revisar los estudios de las raíces hebreas del Nuevo Testamento. Todos nosotros, independiente de dónde vengamos, todos nosotros, ¿sabe qué somos? Somos Efraín. Hemos sido reinjertados. Ya no importa cuál es mi nacionalidad, mi clase social, no. Lo que importa es que he sido vuelto a injertar o injertado en el olivo cultivado, que sigue siendo, en este caso, Judá. Ellos todavía están con un velo. Ellos todavía están con un velo. Y nosotros, como dice Pablo acá, debiéramos tener el anhelo de que a lo menos algunos se convirtieran. ¿No es cierto? Pero sabemos que esa conversión masiva va a venir en el tiempo de la tribulación y gran tribulación. Entonces eso es entender todo el proceso. Volvamos a Romanos 15. Entonces nos está diciendo, cita estos 4 pasajes del Antiguo Testamento y en realidad no debiéramos haber vuelto a Romanos. Hechos, todavía no. Hechos 10, 47. ¿Saben cuántos años transcurrieron entre el Pentecostés y esta escena? Casi 10 años. Casi 10 años. O sea, después de 10 años recién, Dios tuvo que mandarle una visión a Pedro, que bajó esta manta con los animales inmundos, todo. ¿Por qué? Porque todavía, a pesar que Pedro ni siquiera era un religioso, pero su cultura separatista era tan fuerte que él, pasados 10 años, todavía no le predicaba a los gentiles. ¿Ya? Todavía no le predicaba a los gentiles. Y llega a la casa de este soldado romano llamado Cornelio, y vamos a Hechos capítulo 10 y vamos a saber solamente el versículo 34. A ver, que toda la historia es muy buena. Ya, el 27, 28. Ya, Pedro llega, ¿no es cierto? Mandan a ¿dónde se encontraba Pedro? ¿En qué ciudad? Muy bien, Jope. ¿Qué es la actual? Tel Aviv. ¿Ya? Entonces, y hablando, Pedro llega, con él entró y halló a muchos que se habían reunido, familiares y amigos de Cornelio. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Imagínense, te mandan a buscar al gran apóstol Pedro y pone un pie en la casa y lo primero que dice, oye, gracias por llamarme, yo tenía intención de comprar. No, ustedes saben que para mí esta cuestión es abominable. O sea, si no viene esa visión, Pedro no se mueve. Así de duro es la cultura. Y que puede pasar con nosotros. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Sí, pues después de un éxtasis y toda esta cuestión. 10 años. Saltamos al 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. O sea, todavía no se convencía, pero después de ver que ocurrió lo mismo a escala que lo que había ocurrido en Pentecostés, dijo, ahora sí, en verdad. Versículo 35. Sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Bueno, eso estaba en la ley, desde siempre. Pero lo que quiero enfatizar aquí es cómo puede ser tan fuerte muchas veces nuestra formación cultural, nuestra estructura mental, que le cerramos las puertas a gente que consideramos que no debiera o nunca va a poder o está fuera del alcance de Dios. Fuera del alcance de Dios.
recuerden por cuánto tiempo en nuestro país el evangelio estuvo circunscrito a las clases más populares o a aquellos a lo mejor con condición económica o en formación profesional casi inexistente. Entonces, el evangelio era para los pobres, en definitiva. ¿Cómo es que le llamaban a esta iglesia cuando esta iglesia comenzó? La iglesia de los ricos, ¿no es cierto? En vez de dar gracias al Señor que las personas con una condición profesional o algo estaban también volviéndose al Señor, no. ¿Por qué? Y seguramente fue porque pasaron y vieron mi camioneta y dijeron, aquí está la iglesia de los ricos. ¿Ya? Entonces, eso, o estos son los pobres, estos son los ricos, estos son los de acá, estos son los de allá. No, el evangelio es para nosotros nomás. Yo me acuerdo siempre, como estábamos construyendo aquí, yo me venía en la tarde después y me sacaba la ropa del trabajo y me ponía a barrer y a hacer un montón de cosas. Y una vez pasó una señora en un auto, un auto Godot, y bajó el vidrio y me preguntó, oiga, me dijo, ¿a qué hora puedo encontrar al curita o al pastor aquí? Y yo le dije, él viene como en la tarde, le dije. Y después la señora vino en la tarde y la recibí yo y le dije le expliqué la cuestión. Ay, me dijo, es que te veías tan joven. Mentira. Imagínate la picantería que era la cuestión de ropa que andaba trayendo. Pero es porque, inmediatamente vemos a alguien, lo miramos, lo tasamos y vemos sí. ¿No es cierto? Bueno, eso, hermanos, no debe ser. Esto era terrible entre judíos y gentiles. Sentarse a comer judíos con gentiles era una cosa. Recuerden que el apóstol Pedro, ¿no es cierto?, mientras estaba con los gentiles y no tenía presión, comía jamoncito, tocinito, todo, pero llegaron los de la circuncisión y se corrió. Y Pablo lo encara. Porque eso es lo que tendemos a hacer nosotros. Eso es lo que tendemos a hacer. Entonces dice... Ahora el versículo 40 y ahí mismo en Hechos, versículo 47. Pasa todo el proceso, también hablan en idioma, como digo, un mini Pentecostés para convencer a Pedro. Entendamos que las señales eran para convencer a Pedro. La primera señal fue el lienzo con los animales considerados inmundos. Por ahí después ve que los gentiles también hablan en idioma y dice, en verdad. Entonces llega al versículo 47, dice, entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? O sea, pasó lo mismo. Eso, hermanos, eso persiste. Les contaba el tema de este ultraortodoxo que iba envuelto en una especie de bolsa de nylon. Bueno, para él era abominación ir en eso, al lado de nosotros. Entonces, ver efectivamente esas diferencias culturales y lo que el Evangelio hizo y lo que el Evangelio sigue haciendo es justamente el milagro más grande de Dios también. Ahora sí volvemos a Romanos. Por lo tanto, en el versículo 7 está la exhortación, recibirse unos a otros. ¿Ya? Somos diferentes, recibirnos unos a otros. ¿Para qué? Para la gloria de Dios. Versículo 8. Pablo va a explicarle a los judíos cómo es que el plan de Dios siempre incluyó a los gentiles. ¿Recuerdan la promesa abrahámica en el capítulo 12 del Génesis? En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Ni siquiera todavía en ese momento existía la nación de Israel. ¿Quién era Abraham? Era un hombre, un babilonio. Todavía no existía la nación de Israel. Entonces, pero le dice, en ti serán benditas todas las naciones. Entonces,
Cuando los judíos comienzan a desconocer esto, ellos están desconociendo la palabra de Dios. Por eso dice Pablo, las cosas que se escribieron antes, llevándolo al contexto directo, para nuestra enseñanza se escribieron. ¿Y cuál es la enseñanza en este caso? Que los gentiles siempre estuvimos dentro del plan de Dios. Pero ahora los gentiles no podemos ni debemos pensar que Dios terminó con Israel y que ellos, ¿no es cierto?, están bajo maldición y que no, porque siguen siendo parte del olivo, o la raíz, mejor dicho, del olivo cultivado. ¿Por qué? Porque ellos mantuvieron, a pesar de todas sus tradiciones, la palabra de Dios se mantuvo a través de Israel también, y específicamente de los judíos. ¿Ya? De los judíos. Termina el versículo con el versículo 13, 15-13, y vuelve a retomar la idea con la que estuvo en el capítulo, en el versículo del mismo capítulo, el versículo 4, y vuelve a decir, y el Dios de esperanza, ¿no es cierto? Vale decir que en Cristo, en Dios hay esperanza de que estas barreras caigan, hay esperanza de que podamos recibirnos unos a otros, como dice la palabra, proslambano, con alegría, con amor, dar la bienvenida. Esta palabra se usa cuando, por ejemplo, Pablo le escribe a Filemón y le intercede por su esclavo Onésimo que se había arrancado y que eso significaba pena de muerte, pero Onésimo vuelve a Filemón y lleva la carta y Pablo le dice, recíbelo como si me recibieras a mí mismo, ¿no es cierto? Como si me recibieras a mí mismo. O sea, dale la bienvenida, dale la bienvenida. Entonces, recibíos unos a otros, como también Cristo nos recibió, ahí está el estándar. Y dice entonces, y da la argumentación para los judíos en cuanto a los gentiles, y el capítulo 11 de Romanos nos habla de los gentiles recibiendo a los judíos. Y termina el versículo 13, dice, y el Dios de esperanza, el Dios de esperanza os llene, no olviden el contexto, de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Todos nosotros, si somos hijos de Dios, tenemos el mismo Espíritu Santo. Hemos sido bautizados en el mismo Espíritu. Se nos dio a beber del mismo Espíritu. Y es ese Espíritu Santo el que transforma nuestra vida. Y parte de esa transformación es recibirnos unos a otros, a amarnos, a no ser indiferentes entre hermanos. Aunque no nos conozcamos mucho, aunque tengamos, como es natural en todo grupo humano, grupos con mayor afinidad, lo cual está bien. Pero lo que está mal es transformarse en un grupo que se separa de los otros y que empieza después más encima a hablar de los otros. No. Tiene que haber realmente un corazón de recibirnos unos a otros. Terminamos con Primera de Juan. Capítulo 4. Versículo 10 y 11. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10 y 11. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero. Ninguno de nosotros amó a Dios antes que Él nos amara a nosotros. De hecho, muchos de nosotros aborrecíamos a Dios con nuestros actos. A lo mejor con nuestros labios incluso declarábamos creer en Él, pero con nuestros hechos y nuestras creencias y nuestra propia cultura lo negábamos. Entonces dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios. Todo es para Él porque viene de Él. Sino en que Él nos amó a nosotros y
cómo expresó ese amor? Envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Envió a su Hijo. Él proveyó la única forma en que judíos y gentiles pudiésemos alcanzar salvación. Por lo tanto, si ambos somos salvos por el mismo amor y por el mismo Señor Jesucristo, tenemos que recibirnos y darnos la bienvenida unos a otros. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. El amor de Dios en nosotros no es por afinidad. El amor entre nosotros es un amor como el que Dios tuvo por nosotros al sacrificar a su Hijo. Es un amor sacrificial. Bien, nos ponemos de pie para orar. Padre, te damos gracias en esta hora porque yo sé, Señor, que todos nosotros tenemos ciertos prejuicios entre hermanos y yo te pido, Señor, que en tu infinito amor y misericordia derribes eso, Señor, y podamos comprender que somos salvos por gracia, que cada uno de los que hemos sido añadidos a tu familia, Señor, no ha sido ni por mérito, ni por nada que nosotros hayamos hecho, Señor, sino solamente por el puro afecto de tu voluntad. Tú has provisto todo y por eso es que además, al proveer para nosotros la persona del Espíritu Santo, nos capacita, Señor, para amarnos unos a otros, aún en medio de nuestras diferencias. Que no tratemos de cambiar a otros para que se ajusten a nuestros gustos y tradiciones, sino que por el contrario, Señor, si éstas no constituyen una herejía o pecado, seamos capaces de recibirles, Señor, en amor y de no solamente aceptarnos, Señor, sino que también gozarnos con ellos, Padre. Te agradezco todo esto, Señor, porque tu palabra sigue siendo esa lámpara y esa lumbrera en nuestro camino. Gracias, Señor, te doy en el nombre de Jesús. Amén.